En las misteriosas profundidades del océano, secretos que van más allá de la imaginación yacen envueltos en oscuridad. Entre estas maravillas ocultas, la lente de un buzo ha capturado algo tan extraordinario que desafía toda lógica. Desde un cementerio de trenes submarino hasta extraños monstruos marinos, el océano esconde historias no contadas y misterios sin resolver. Hoy nos embarcamos en un viaje para descubrir las cosas inexplicables e inimaginables que nunca debieron encontrarse. Bienvenidos a lo nunca contado. Únase a nosotros mientras exploramos las cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas que nadie creería. Cementerio de trenes submarino. ¿Alguna vez se ha preguntado sobre tropezarse con una flota de trenes fantasmales descansando silenciosamente en el fondo del océano, lejos de la costa de Nueva Jersey? Esta escena surrealista no es solo una fantasía salvaje, es una realidad desconcertante. En las profundidades de las olas se encuentra una vista peculiar e inquietante, un cementerio de locomotoras antiguas. Pero, ¿cómo terminaron estos trenes en un lugar de descanso submarino tan inesperado? Estas locomotoras, que se cree que son modelos raros de la clase 222T, que datan de la década de 1850, están rodeadas de misterio. Su viaje al fondo del océano está envuelto en misterio. Una teoría popular sugiere que estos trenes estaban siendo transportados en una barcaza que se topó con una tormenta, lo que provocó su hundimiento accidental. Sin embargo, algunos expertos creen que esto no fue un accidente en absoluto. Especulan que estos trenes fueron enviados deliberadamente a su tumba acuática. ¿Pero por qué? ¿Fue una estafa de seguros? ¿O tal vez una forma de deshacerse de tecnología obsoleta en una era en la que las consideraciones ambientales eran una ocurrencia tardía? A pesar de estas teorías, las circunstancias exactas de su descenso siguen siendo desconocidas, lo que convierte a estos trenes sumergidos en un tema de intriga y especulación. Sin embargo, su descubrimiento en la década de 1980 por un buzo llamado Paul Hepler ha abierto una ventana a una era pasada de la historia del ferrocarril. Hoy, estas locomotoras submarinas ofrecen una visión poco común del pasado, transformando el fondo del océano en un museo sumergido, preservando una parte de la historia que de otra manera se habría perdido en el tiempo. Monumento Yonaguni. ¿Es una formación natural? ¿O sus intrincados escalones y ángulos insinúan la posibilidad de albergar restos de una antigua civilización perdida en las profundidades del mar? Desde su descubrimiento casual en 1987, esta estructura submarina con forma de monumento ha provocado controversia en relación con su origen humano o geológico. Ubicada a unos 30 metros bajo las olas de las islas Ryukyu de Japón, la formación Yonaguni se extiende por un área de más de 45 metros de largo. Su estructura rocosa compuesta incluye proyecciones con muescas, caras paralelas planas, escalones afilados, pasadizos y grandes bloques cuadrados, todo ello reminiscente de una mampostería tallada y encajada. Algunos expertos en geología sostienen que es simplemente un lecho de roca articulado de origen natural moldeado por la actividad sísmica. Sin embargo, otras evidencias sugieren la posibilidad de que se trate de los cimientos de una estructura o asentamiento neolítico, sumergido, inundado por el aumento del nivel del mar después de la edad de hielo, similar a los sitios encontrados más recientemente. Si bien sus orígenes exactos siguen sin resolverse como atracción submarina, el monumento de Yonaguni tiene un encanto, una textura y un dramatismo innegables. Los buceadores pueden pasar las manos sobre superficies que suscitan preguntas. ¿Son grietas naturales, símbolos tallados, herramientas humanas, o simplemente erosión natural que imita formas artesanales como el propio eco de la Atlántida en el Pacífico? Las ruinas o formaciones hundidas de Yonaguni invocan nuestra imaginación desde debajo de las profundidades azules. Espada de los Cruzados. A principios de 2021, un buceador recreativo de la Costa Caramelo de Israel se topó con un objeto brillante que sobresalía misteriosamente del fondo marino. Nadando más cerca, a una profundidad de unos 60 pies, descubrió que era una espada ancha medieval de tamaño completo, pero no se trataba de una espada cualquiera, se trataba de una reliquia de 90 años de antigüedad con una historia legendaria. Resultó que este buceador había encontrado una rara arma de los cruzados que databa de las icónicas Guerras Santas.
Bahamas, cuando los ejércitos europeos buscaban reclamar la Tierra Santa. Escondida en la arena húmeda durante siglos, la hoja se mantuvo intacta, perfectamente conservada. Después de quitar meticulosamente el musgo y la suciedad que la cubrían, los científicos revelaron la fascinante arma de acero con una hoja de hierro sin corrosión. ¿Cómo logró esta hoja mantenerse tan limpia después de casi 1000 años? La misteriosa espada provocó teorías. Algunos sugirieron que tenía poderes místicos, mientras que otros sintieron que estaba envainada antes de caer al mar. Camino a la Atlántida. En las profundidades de las aguas cristalinas de las Bahamas se encuentra una misteriosa formación conocida como la carretera de Bimini. Esta estructura submarina ha cautivado la curiosidad y la imaginación de exploradores y científicos por igual. Descubierta por un buceador en 1968, la carretera de Bimini llamó la atención de inmediato debido a su peculiar disposición. Las piedras están perfectamente alineadas, asemejando un camino o un muro, y se extienden por aproximadamente media milla. Este patrón notable plantea la pregunta: ¿se trata de un fenómeno natural? ¿O podrían ser los restos de una antigua civilización avanzada? Los partidarios de la teoría de la Atlántida, popularizada por el psíquico Edgar Cayce, sostienen que la carretera de Bimini es un fragmento de esta legendaria ciudad. Cayce, conocido por sus profecías, predijo una vez que se encontrarían pruebas de la Atlántida en 1968, el mismo año en que se descubrió la carretera de Bimini. Esta coincidencia alimentó la especulación y atrajo a una plétora de entusiastas de la Atlántida. Sin embargo, a pesar del atractivo de esta teoría, los geólogos y arqueólogos optan por una explicación más fundamentada. Sugieren que la carretera de Bimini es una formación natural conocida como roca de playa. La roca de playa se forma típicamente a lo largo de las costas, donde las olas de arena y las reacciones químicas cementan la piedra caliza. Aún así, el debate continúa y cada lado presenta argumentos convincentes. El misterio de la carretera de Bimini perdura. Plata de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 2013, un equipo de exploración logró una hazaña notable al completar la operación de salvamento más profunda jamás registrada en el Atlántico. Extrajeron con éxito más de 1.200 lingotes de plata perdidos durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa de recuperación, Odyssey Marine Explorer, resurgió este tesoro de lingotes de metales preciosos del SS Gersapa, a una milla más profunda que el lugar del naufragio del Titanic. El SS Gersapa, un vapor de carga británico de 412 pies, se hundió en febrero de 1941 después de ser atacado por un submarino alemán a 300 millas de Irlanda. En ese momento, se estaba quedando sin carbón desesperadamente, ya que era uno de los barcos que suministraban provisiones vitales para el esfuerzo bélico, y se hundió con una carga de plata asegurada en 600.000 libras. Hoy en día, está valorada en 100 millones de libras. Esta pérdida contribuyó a que el Reino Unido abandonara el patrón oro. Poco después, las familias de los 86 hombres perdidos en el mar expresaron su gratitud por haber podido finalmente cerrar el capítulo tras descubrir la ubicación oculta durante tanto tiempo del SS Gersapa. Utilizando avanzados vehículos de control remoto con sonar, la tripulación luchó por encontrar lingotes de plata esparcidos por el fondo marino. Se sacaron más de 1.200 lingotes, lo que permitió que el metal y la tragedia entrelazados en su interior volvieran a la superficie después de 70 años. Al igual que el Titanic, que ahora sirve como hábitat para nuevas bacterias y ecosistemas amantes del metal, el Gersapa también alberga coloridas formaciones de coral a lo largo de sus barandillas y rústicos incrustados. Su cola está entrelazada para siempre con las fortunas y futuros enterrados y recuperados del abismo. Cañones de Barbanegra. Las aguas que rodean Carolina del Norte están impregnadas de leyendas de piratas notorios que gobernaron los mares hace siglos. Entre ellos, el nombre de Barbanegra se destaca como el más venerado. Este pirata británico saqueó las aguas del Caribe y de la América colonial, acumulando poder y riquezas tan grandes que llegó a comandar una flota o un ejército naval. Sin embargo, en 1718, varias fuerzas navales convergieron para eliminar su traicionero reinado. Hace años, los técnicos marinos hicieron un descubrimiento notable cuando tropezaron con un cañón enorme incrustado en las arenas de la playa del Atlántico. Con un peso colosal de 2.000 libras, el tamaño y el patrón del cañón coinciden con los registros de los utilizados en la gran batalla que terminó con el reinado del pirata. Además, se encontraron otros artefactos metálicos que se asemejaban a la maquinaria pirata. El legado de Barbanegra es de intriga y misterio, con historias de sus hazañas que cautivan la imaginación. El descubrimiento del cañón y los artefactos agregan
agrega otra capa a su historia, proporcionando evidencia tangible de las batallas que una vez se libraron en estas aguas. A medida que los buceadores exploran las profundidades, descubren piezas de la historia que dan vida al pasado. El naufragio del Thistlegorm. El SS Thistlegorm, un buque mercante británico, encontró su destino durante la Segunda Guerra Mundial cerca de los arrecifes del Mar Rojo de Egipto. Hundido el 6 de octubre de 1914 por bombarderos alemanes, este buque transportaba un gran tesoro de suministros para las fuerzas aliadas. Ahora yace como una cápsula del tiempo sumergida en el fondo del mar. Hoy, el Thistlegorm es un conocido sitio de buceo, a menudo visitado por su carga. Al menos lo que quedó intacto de camiones, motocicletas, rifles e incluso trenes se conserva en las profundidades. La mayoría de ellos son dolorosos restos de la guerra pasada. A pesar de haber estado bajo el agua durante décadas, el nivel de conservación es asombroso. Las motocicletas todavía están en filas. Los camiones están estacionados como si estuvieran esperando a sus buceadores, y los vagones del tren están extrañamente posados en el fondo del océano. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que el barco se hundió. Con el tiempo, el naufragio se ha convertido en un próspero arrecife artificial que atrae a una gran variedad de vida marina. Los corales han reclamado la estructura del barco y bancos de peces nadan por los pasillos, que antes estaban muy concurridos. Es un contraste sorprendente. Un escenario de guerra es ahora un santuario para la vida marina. La historia del SS Thistlegorm es una de tragedia y transformación. Lo que una vez fue un barco que transportaba suministros para la guerra, es ahora un refugio para la biodiversidad marina. Mientras los buceadores exploran sus profundidades, no solo están presenciando la historia, sino que también experimentan la belleza de la naturaleza, recuperar estructuras hechas por el hombre. Tesoro perdido de millones de dólares. El descubrimiento de un tesoro perdido es un sueño que enciende la imaginación como pocas cosas más. En julio de 2015, este sueño se convirtió en realidad para Eric Schmidt, un rescatador profesional, cuando descubrió monedas por valor de más de $1 millón en un naufragio español anónimo de 1715 frente a la costa del Tesoro de Florida. Este hallazgo se sumó a la tradición de lo que se considera la zona de naufragios no rescatada más rica del planeta. El nombre de la zona se remonta a más de 300 años, a una época en la que España dominaba los mares del mundo y saqueaba gran parte de la riqueza de América del Sur. Los galeones españoles cargados de riquezas recorrieron una ruta de regreso a Europa, navegando por la costa este de Florida en julio de 1715. Todo eso cambió cuando un huracán azotó la costa, hundiendo 10 barcos españoles cargados de tesoros y esparciendo sus fortunas por la plataforma continental. En una de las mayores pérdidas de tesoros de la historia, el oro y la plata, que valen 500.000 millones en términos actuales, siguen perdidos. Schmidt hizo su hallazgo en 2015 mientras pescaba con imán para peinar un nuevo campo de escombros no identificado. En cuestión de segundos, sacó a la luz 51 monedas de oro y luego desenterró cientos más enterradas bajo la arena. Entre las monedas bien conservadas había escudos y reales, algunos todavía agrupados. Más tarde, en búsquedas, se descubrieron raras esmeraldas colombianas, lo que hizo realidad un sueño de toda la vida. Para Schmidt, la historia del descubrimiento de Eric Schmidt es una historia de perseverancia y pasión. Su hallazgo no solo se sumó al registro histórico, sino que también devolvió a la vida un trozo de la historia. El cráneo, de 13.000 años de antigüedad. Los restos humanos antiguos ofrecen una fascinante visión de nuestro pasado, pero pocos son tan antiguos o reveladores como el fósil humano más antiguo encontrado en América. Este fósil pertenece a una adolescente que vivió hace casi 13.000 años. Sus huesos fueron descubiertos por buceadores a más de 100 pies bajo el agua, en una oscura cueva de un cenote mexicano sagrado para los antiguos mayas y sellado durante milenios. Llamada Nia, cayó más de 100 pies en la cueva, probablemente buscando agua en un duro paisaje de pinos. Sus huesos se conservaron perfectamente en el agua fresca y en el ambiente oscuro. Los científicos analizaron la forma de su pelvis, las caries dentales, la curvatura de la columna vertebral e incluso su dieta a través de una placa fosilizada en sus dientes. Los isótopos de sus huesos rastrean sus orígenes hasta América del Norte. La vida de Nías terminó trágicamente antes de la edad adulta durante una época de cambio climático. Sus restos brindan información sobre la salud, la ascendencia y las habilidades de supervivencia de los primeros nativos americanos. Los fósiles sumergidos como Nia revelan aspectos ocultos de nuestra historia como primeros cazadores-recolectores que esperaban ser explorados en cuevas submarinas. Calamar colosal.
Durante siglos, los cuentos y especulaciones sobre criaturas colosales que acechan bajo el profundo mar azul han capturado nuestra imaginación. Con más del 70% de nuestros océanos sin explorar, los científicos e investigadores creen que pueden existir muchos horrores en las partes más profundas y oscuras de nuestros mares, donde ningún buceador se ha atrevido a aventurarse. Uno de esos horrores salió a la luz en las profundidades de la zona crepuscular del Océano Austral entre la Antártida y Nueva Zelanda. El calamar colosal apareció brevemente antes de desaparecer en el abismo profundo, lo que dio lugar a leyendas y cuentos sobre el Kraken, un monstruo marino mítico que, según se decía, destrozaba barcos y piratas, provocando un caos como el mundo nunca había visto. Los expertos sugieren que este calamar colosal, aunque no es tan grande como el alucinante naufragio y el Kraken, tiene el potencial de rivalizar incluso con cachalotes de gran tamaño. Imagínese el terror de encontrarse con un calamar de 33 pies con brazos enormes y una cola en forma de hélice que se mueve hacia usted. Así es exactamente como se sintió un equipo de científicos en 2019 cuando lanzaron una cámara a las profundidades del mar y fueron recibidos por esta monstruosidad. Antes de esto, los expertos solo habían visto una vez un calamar colosal adulto en 2007. Pero este nuevo espécimen ha inspirado nuevas ideas sobre lo que creíamos que era posible en la evolución. Naufragio pirata. En 2015, se descubrió un naufragio notable cerca de la costa de Colombia, lo que desató un gran interés y un debate sobre su propietario. El barco, que se cree que es el galeón español San José, se hundió en 1708 y es reconocido como uno de los hallazgos arqueológicos submarinos más importantes hasta la fecha. El San José formaba parte de la flota española que transportaba un vasto tesoro del Nuevo Mundo al rey Felipe I de España. Cargado de oro, plata y esmeraldas, el barco era un objetivo tentador durante la Guerra de Sucesión Española. En una feroz batalla con barcos británicos, el San José encontró su trágico final, llevándose consigo sus riquezas y casi 600 almas. El descubrimiento de este naufragio en 2015 no fue una hazaña menor. Requirió la colaboración de equipos internacionales, tecnología avanzada de exploración submarina y años de investigación de registros históricos. El barco permaneció oculto durante más de 300 años. Su ubicación fue un misterio de larga data que muchos intentaron desentrañar. Sin embargo, el descubrimiento también desencadenó un debate complejo sobre la propiedad y el patrimonio cultural. El gobierno colombiano, los historiadores y los arqueólogos marítimos participaron en discusiones sobre los derechos del naufragio. Esta situación subraya los desafíos que enfrenta la arqueología subacuática, equilibrando la emoción del descubrimiento con la ética de la conservación y el respeto por el patrimonio cultural. Hidromedusa ártica. La hidromedusa ártica, una especie de pariente único de las medusas, es elegante y etérea y se desplaza silenciosamente por los mares polares. Con sus tenues tentáculos y sus frágiles campanillas, se parece más a una criatura extraterrestre que a cualquier ser terrestre. Sin embargo, estas delicadas formas de vida sobreviven y prosperan en uno de los hábitats más hostiles del planeta, las oscuras y frías aguas del océano Ártico. Sus cuerpos gelatinosos pulsan contra las gélidas profundidades negras y descienden a más de 3.300 pies, persiguiendo al plancton y a los peces pequeños en la penumbra perpetua. Algunas especies exhiben tonos vivos en patrones bioluminiscentes característicos, lo que les otorga un brillo biótico de otro mundo, mientras se mueven en espiral por el espacio líquido, sin que el sol las moleste durante meses. Mientras que sus parientes más grandes, como la medusa melena de león, llaman más la atención por sus imponentes tamaños, la diminuta hidromedusa se distingue por su apariencia puramente mística. Su existencia improbable captura la realidad de la sorprendente diversidad de la naturaleza, que logra emerger incluso en mundos extremos como el más profundo del Ártico. Estas medusas sirven como inspiración, demostrando cómo la vida encuentra una manera de perseverar y florecer con gracia contra viento y marea. A pesar de su apariencia frágil, navegan por los desafíos de su entorno con una resiliencia notable, mostrando la tenacidad y adaptabilidad de la vida en los lugares más inesperados. Heraklion. Heraklion, también conocida como Thonis Herakleon, una antigua ciudad egipcia bulliciosa, ahora se encuentra sumergida en las profundidades del mar Mediterráneo, cerca de la desembocadura del Nilo. Perdida durante siglos, esta ciudad fue redescubierta a principios de 2000, revelando la historia de una metrópolis que alguna vez fue próspera y sirvió como un centro vital para el comercio entre Egipto y el mundo griego.
fundada alrededor del siglo VIII a.C., Heraklion estaba adornada con grandes templos, estatuas y varias estructuras que simbolizaban su prominencia y riqueza. Sin embargo, alrededor del siglo VIII después de Cristo, sucumbió a las fuerzas de la naturaleza, a medida que el aumento del nivel del mar y la licuefacción del suelo hicieron que la ciudad se hundiera gradualmente, desapareciendo bajo las olas. El redescubrimiento de Heraklion marcó un evento innovador en la arqueología subacuática. Los restos de la ciudad se encontraron notablemente bien conservados, ofreciendo una mirada paralela a la antigua civilización egipcia. Entre las ruinas sumergidas se desenterraron estatuas de dioses y diosas, restos de templos y una gran cantidad de artefactos, incluidas monedas, cerámica e inscripciones. Estos hallazgos han proporcionado información valiosa sobre la vida religiosa, política y cotidiana de los habitantes de Heraklion. El sofisticado diseño y la infraestructura de la ciudad, ahora estudiados a través de sus ruinas submarinas, ofrecen lecciones sobre la ingeniería antigua y la adaptación a las condiciones ambientales cambiantes. El descubrimiento de Heraklion ha despertado un renovado interés en el mundo antiguo y ha profundizado nuestra comprensión de la interconexión de las civilizaciones antiguas. Agujero de pez limón. En lo profundo de una depresión submarina conocida como agujero de pez limón frente a la costa de Florida, los buceadores se aventuran en un verdadero vacío azul en el fondo del océano. Esta enorme estructura de hundimiento abierto, un agujero azul se hunde a profundidades superiores a los 450 pies, formando una cavidad cilíndrica rodeada de lados inclinados. Incrustado de corales vibrantes, el sitio sirve como un imán para una gran variedad de vida marina, incluidos peces de arrecife, tiburones y los epónimos peces limón, peces deportivos depredadores que patrullan las paredes del borde superior. Prosperando en este rico ecosistema, a pesar de su atractivo, los agujeros azules siguen siendo en gran medida un misterio. Con una profundidad que va desde cientos hasta miles de pies, estas misteriosas características salpican las aguas de las Bahamas, el Atlántico Oriental y otras regiones en cantidades sorprendentemente altas. Algunas incluso se conectan con sistemas de cuevas, lo que aumenta su misterio. Su nombre técnico, sumideros marinos, insinúa su similitud con las formaciones geológicas en la Tierra. Sin embargo, nuestro conocimiento de su escala completa y distribución global sigue siendo sorprendentemente limitado, ya que la mayoría existen a una profundidad imperceptible y sin ser vistos lejos de la costa. El agujero del pez limón ofrece una oportunidad única para que los científicos estudien la vida que prospera a diferentes profundidades. También ofrece la oportunidad de recolectar agua y muestras microbiológicas para su análisis. Para los buceadores que descienden por su abismo azul, la experiencia es maravillosa, con paredes verticales repletas de vida que proliferan a través de vívidos gradientes de profundidad. Esto evoca un profundo encanto psicológico y misterio que ha atraído a la humanidad hacia las profundidades ocultas a lo largo de las eras. La tumba de los faraones negros. En las profundidades de las tranquilas aguas del río Nilo se encuentra una reliquia de una era extraordinaria en el antiguo Egipto, la era de los faraones negros nubios. Estos poderosos faraones gobernaron durante 50 años. Sin embargo, sus recuerdos fueron borrados de los relatos históricos oficiales egipcios, probablemente debido a razones racistas. Imagine la emoción cuando los buceadores encontraron por primera vez fascinantes estructuras submarinas a lo largo del Nilo que datan de esta era. Los expertos en arqueología se pusieron rápidamente a trabajar para restaurar el rico legado de estos reyes nubios. Establecieron templos y museos para honrar sus recuerdos. Sin embargo, no fue hasta que se encontró sumergida en aguas egipcias una estatua de granito negro de tamaño natural del faraón Taharka, uno de los gobernantes más prósperos de Nubia, que se produjo un punto de inflexión significativo para este esfuerzo. Desde entonces, han ido apareciendo reliquias más impactantes de esta época más arriba del Nilo. Descubrir reliquias inesperadas como estas es uno de los aspectos más gratificantes tanto para los arqueólogos como para los buceadores. Sin embargo, a veces las aguas profundas revelan más que solo reliquias, revelan criaturas extrañas que superan la imaginación. A medida que los arqueólogos y los buceadores continúan explorando las profundidades del Nilo, descubren más sobre esta fascinante era y los tesoros ocultos que alberga. Parque de Esculturas Submarinas de Granada.
El Parque de Esculturas Submarinas de Granada, situado en las aguas cristalinas del área marina protegida de la bahía de Molinari, ofrece una experiencia submarina verdaderamente única y algo extraña. Creada por el escultor británico Jason de Kers Taylor, esta galería submarina se inauguró en 2006 y desde entonces se ha convertido en una de las atracciones más extraordinarias para buceadores y practicantes de snorkel de todo el mundo. Este cautivador parque submarino cuenta con más de 65 esculturas, cada una con su carácter y su historia distintivos. Estas esculturas están ubicadas estratégicamente en el fondo del océano, creando un paisaje submarino surrealista y cautivador. Una de las piezas más emblemáticas presenta un círculo de figuras de tamaño natural, todas tomadas de la mano. Fabricadas con materiales ecológicos, estas esculturas no solo sirven como arte, sino también como arrecifes artificiales, promoviendo el crecimiento de la vida marina. Lo que distingue a este parque submarino y aumenta su atractivo es la forma en que las esculturas interactúan con su entorno submarino. Con el tiempo, el crecimiento de corales, algas y criaturas marinas han colonizado las estatuas, transformándolas en ecosistemas vivos. Este proceso natural ha dado a las esculturas una apariencia extraña, casi fantasmal, a medida que la vida marina las invade gradualmente. El buceo o el snorkel en el Parque de Esculturas Submarinas de Granada ofrece una experiencia verdaderamente inmersiva que permite a los visitantes presenciar de primera mano la increíble transformación de estas esculturas en vibrantes hábitats submarinos. El asentamiento de Atlet Jam, escondido bajo las olas del Mediterráneo, se encuentran los restos de un pueblo neolítico sumergido de 8.900 años de antigüedad, cambiando nuestra comprensión de los primeros colonos y civilizaciones marineras. Descubierto frente a la costa Carmel de Israel, Atlet Jam revela algunas de las primeras pruebas de una economía agrícola, pastoril y pesquera en un entorno marino. El sitio, bien conservado, incluye cimientos de piedra circulares, algunos de hasta 10 pies de ancho, que alguna vez sostuvieron cabañas de madera con fogón e instalaciones típicas de las comunidades sedentarias. Los artefactos encontrados en Atlet Jam, como madera, semillas y herramientas de sílex, indican una sociedad experta en múltiples estrategias de producción de alimentos cruciales para el sustento de una aldea. El ascenso gradual del nivel del agua del mar durante siglos sumergió a Atlet Jam tan suavemente que preservó una instantánea incomparable de la vida cotidiana antigua, ofreciendo una ventana a cómo las personas del Holoceno primitivo innovaron sus medios de vida. Las ruinas hundidas de Atlet Jam brindan información sobre las primeras comunidades costeras de la humanidad, mostrando su adaptación a los ecosistemas abundantes pero indómitos que las rodeaban. Revelan que los pueblos antiguos que se enfrentaban al océano, al igual que hoy, encontraron aventuras y peligros en el horizonte. Un pez mejor amigo. Es difícil creer que sea posible formar una amistad profunda con un pez en el mar, pero un buceador japonés logró precisamente eso en las aguas azules de una pequeña isla japonesa. Este buceador de 79 años, llamado Hiroyuki Arakawa, se hizo amigo de un pequeño pez hace unos 30 años. Su vínculo comenzó cuando Arakawa salvó al pez llamado Yoriko de una situación que amenazaba su vida. Yoriko estaba enredada en un sedal que le había dejado cortes profundos en la espalda. Arakawa la liberó con delicadeza y la cuidó hasta que recuperó la salud alimentándola y cuidándola con regularidad. Desde entonces, Yoriko se ha convertido en la mejor amiga de Arakawa. Cada pocos días, Arakawa va a su lugar favorito, hace sonar un gong bajo el agua y Yoriko nada ansiosamente para saludarlo. Su amistad es extraordinaria y Yoriko muestra afecto de maneras sorprendentes, como meneando y mordisqueando los dedos de Arakawa. Esta improbable relación entre especies ha resistido la prueba del tiempo, sobreviviendo al escepticismo y las adversidades. Su vínculo los ha hecho famosos en Japón y los ha convertido en una sensación en Internet. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.